Estimados demonstrantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra cuarta cápsula. Aún continuamos todavía con material de lo que corresponde a nuestra tercera unidad, pero esta ya es nuestra cápsula de cierre, prácticamente nuestro material de salida. Y bueno, consideré importante dedicarle un espacio precisamente a este tema, el método Simplex, el cual estaremos desarrollando el día de hoy. Bueno, para empezar vamos a ir viendo qué es este método. Este método es un algoritmo iterativo que fue desarrollado por George Stancy allá por 1947 y la intención es resolver propiamente lo que son problemas de optimización lineal donde se busca maximizar o minimizar las funciones objetivo sujetas a restricciones lineales. Y bueno, cuando se utiliza este método, bueno, pues cuando no podemos utilizar el método gráfico, el método anterior que ya habíamos visto por ahí, porque nos encontramos seguramente con complicaciones como que tiene más de dos variables, lo que hace inviable propiamente ese método gráfico, ¿eh? Y bueno, también en los problemas de asignación de recursos, de producción, logística o microfinanzas, cuando necesitas encontrar la mejor combinación posible para tomar decisiones bajo ciertas restricciones. Es ideal este método. Y bueno, vamos como en nuestra sesión anterior, en nuestro capítulo anterior, vamos a ver cuáles son los pasos básicos para realizar este método. Primero que nada, tenemos la formulación del problema en su forma estándar. Aquí lo que buscamos es la función objetivo, es decir, maximizar o minimizar. Tenemos también en este apartado lo que son las restricciones en forma de desigualdades y encontramos que las variables no sean negativas. En el siguiente punto es convertir todas esas restricciones a igualdades, es decir, agregamos también variables de holgura, exceso o en su defecto variables artificiales. Construimos nuestra tabla simplex, pasamos a una tabla de nuestras ecuaciones propiamente y vamos a buscar en nuestra tabla simplex una parte de lo que es la solución básica factible inicial. Después vamos a propiamente a realizar propiamente lo que es iterar, que se trata en este punto de elegir la variable que entra, es decir, la que va a mejorar la función objetivo, determinar la variable que sale, es decir, manteniendo la factibilidad, y actualizar la tabla con las operaciones y que este tipo de operaciones son tipo Gauss, Jordan y finalmente se detiene el proceso cuando ya no se puede mejorar más la función objetivo, es decir, cuando hemos llegado a la optimización. Y bueno, pues entonces, para entender todo lo anterior, bueno, primero que nada, vamos aquí a ampliar nuestra, vamos a ampliar nuestra pantalla. Ok, por ahí tenemos ya, vamos a ampliar un poquito más. Ok, como por ahí más o menos. Ok, por ahí más o menos estamos ya con el total de nuestra pantalla o la mayor parte de nuestra pantalla para ir realizando como en nuestra cápsula anterior nuestro ejemplo, pero ahora a través del método Simplex. Vamos a poner un poquito de atención para realizar este procedimiento que, bueno, como siempre es un ejemplo y que la idea es que tú vayas por ahí viendo distintos ejemplos y vayas practicando para que puedas entender propiamente lo que es la resolución a través de este método, el método simplex. Bueno, tenemos aquí un ejemplo y este ejemplo nos dice que en una fábrica de productos, en una fábrica se encarga de producir, perdón, computadoras, que vamos a llamarlas PC, y tabletas electrónicas. Ambos productos necesitan pasar por la sección de montaje y acabado y se cuenta con 120 horas para la parte de montaje y 180 horas disponibles para la parte de acabado.
Las tabletas nos dice que requieren 3 horas en ambas secciones, mientras que las computadoras necesitan 3 horas en montaje y 6 horas en acabado. Pues bien, esta es la formulación propiamente de lo que sería nuestro problema y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar a través de lo que es el método Simplex. Primero que nada, vamos a buscar qué es lo que se busca. Nos dice que la fábrica obtiene un beneficio de 300 pesos o dólares. Bueno, vamos a llamarlo aquí pesos para simplificar la situación. La fábrica obtiene un beneficio de 300 pesos por cada tableta y de 400 pesos por cada computadora. Nos dice qué cantidad de cada producto se debe fabricar para maximizar las ganancias. Entonces, de entrada ya sabemos que lo que estamos buscando aquí es maximización. Bueno, vamos a avanzar entonces y a identificar los datos y las ecuaciones que se tienen dentro de este ejemplo, dentro de este problema. Entonces, lo que nos corresponde primero que nada es identificar esos datos, la función objetivo, que vamos a definirla, cuáles son las restricciones y obviamente vamos a ir realizando lo que son nuestras tablas simplex. Bueno, primero que nada, tenemos nuestros datos, tenemos nuestros productos que son en primera instancia, vamos aquí a marcar, vamos a regresar tantito, vamos a marcar por acá con un colorcito para ir viendo. Nuestro producto, nos dice que nuestro producto es las tabletas que vamos a llamar X y nuestras computadoras que vamos a llamar Y. Y bueno, necesitamos para realizar los procesos completos 3 horas de montaje para el caso de las tabletas, 3 horas de acabado y una vez que terminamos esa tableta nos va a generar una utilidad de 300 pesos. Para el caso de las computadoras necesitamos 3 horas para la parte de montaje, 6 horas para la parte de acabado y una vez que concluimos y vendemos esa computadora, nos genera una utilidad de 400 pesos. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras restricciones? La primera restricción que nos encontramos es que son 120 horas en la parte de montaje, es lo que tenemos disponible para poder elaborar nuestras diferentes computadoras o tabletas. Y en la parte de acabado tenemos disponibles 180 horas. Estas son las restricciones que vamos a tener para realizar este ejercicio. Ahora sí, vamos con lo que sería nuestra función objetivo y recordemos que nuestras utilidades son los 300 pesos de las tabletas más o los 400 pesos en su defecto de las computadoras. Por lo tanto, la función objetivo nos dice que Z es igual a 300 por X. Recordemos que las tabletas son X y Y son las computadoras, 400 por Y. Esa sería nuestra función objetivo que se encarga propiamente de lo que es la maximización. Bueno, vamos avanzando entonces y marcamos las restricciones, ya lo habíamos dicho, la tableta nos dice que necesita para la parte de montaje 3 horas y para la parte de acabado 3 horas. Y entonces la restricción es que tenemos en la parte de montaje 120 horas disponibles, mientras que en la parte de acabado tenemos 180 horas. Vamos a hacer las ecuaciones. Para la parte de montaje sería 3X más 3Y, que debe ser menor o igual a las 120 horas disponibles. En el siguiente caso, la parte de acabado, tendríamos 3X más 6Y en este caso, que deberían ser igual o menor a las 180 horas disponibles. Y bueno, recordemos que debemos tener producción igual o mayor a 0. Entonces nuestras variables siempre tendrán que ser igual a 0 o mayores a 0. Esa es la condición de no negatividad. Vamos avanzando y entonces vamos a agregar en este punto a las variables, les vamos a agregar las variables de holgura, ¿verdad? Tenemos ya ahí lo que es nuestra variable, nuestra ecuación de montaje y lo que sería nuestra ecuación, en este caso, que sería nuestra ecuación de acabado. Aquí le puse montaje, pero este es un error, es acabado. Aquí le vamos a poner aquí acabado.
Vamos a escribir acabado para que se entienda que estamos hablando propiamente de el acabado, ¿va? Entonces, bueno, lo dejamos así, sobrepuesto nada más, y le agregamos, como ya habíamos dicho, la variable de holgura para el primer caso, para la ecuación de montaje. Tenemos 3x más 3y más la ecuación de la variable de holgura, en este caso será, la llamaremos S1. Recordemos que aquí las variables van a ir cambiando en función de nuestras necesidades. Podemos tener, manejar X1, X2, X3, X4, por ejemplo. En este caso estamos manejando diferentes literales, tenemos X y para las variables de holgura las vamos a llamar como S, también las podemos manejar como H. Esto va a depender un poquito del problema que estemos manejando, no afecta en nada, pero bueno, únicamente para que no se confundan por ahí con la parte de los textos que vienen generalmente con cuestiones como X1, X2, X3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo, es únicamente entender que esas literales corresponden, la primera X corresponde a la primera variable, mientras que la segunda, en este caso Y, corresponde a la segunda variable y que en este caso las S son las variables de holgura. Hacemos la igualación entonces, 3x más 3y más S1 será igual a 120 y 3x más 6y más S2, que es la segunda variable de holgura, será igual a 180. Y bueno, vamos a borrar esto. Ok. Vamos con el siguiente paso, el paso 4, en el cual vamos a crear propiamente ya lo que son los datos para la tabla. Y bueno, esos datos son básicamente los datos numéricos de las restricciones y vamos a buscar entonces, ahora sí, vamos a crear nuestra tabla simplex y en las columnas, como aquí nos los menciona, van las variables y en la fila la función objetivo y las variables de holgura. ¿Qué es eso? Bueno, pues básicamente es ya prácticamente crear lo que sería nuestra primera tabla simplex, ¿verdad? Y bueno, nuestra tabla simplex vamos a hacer antes que nada lo que son las igualaciones. Z va a ser igual a menos 300x menos 400y igual a 0. Y para el caso de las restricciones, pues ya teníamos 3x más 3y más S1 igual a 120 y 3x más 6y más S2 igual a 180. Y ahora sí, vamos a nuestra tabla. Creamos nuestra tabla simplex, que sería en la parte superior, se pone, como ya se dijo, se pone las funciones, la parte de arriba estaríamos hablando de X, eh, bueno, Z, X, Y, S1, S2 y su respectivo resultado. Y en nuestra primera fila va la función objetivo, que en este caso Z, donde se cruzan las literales, pues es 1, y los valores de la igualación que ya habíamos puesto abajo, que se hará menos 300x para el caso de donde sea X, menos 300, para el caso donde sea Y será menos 400. En las variables de holgura, pues va a 0 porque no hay nada. Y el resultado, en este caso, como se busca la igualación, tenemos el 0 como resultado. Vamos con lo que sería la primera variable de holgura. Y bueno, tenemos entonces que tenemos la variable de holgura es en Z sería 0, en X pues sería 3, que sería 3X, en Y sería 3 nuevamente, que sería pues 3y, y en S1, que es la primera variable de holgura, coincide con S1, pues sería ahí básicamente 1, ¿verdad? Que corresponde propiamente a lo que es la variable de holgura, y en S2 sería 0, y bueno, el resultado en este caso sería 120. Vamos con la segunda variable de holgura, que en este caso pues es el mismo proceso. En Z es 0, en X es 3. Estamos siguiendo ya lo que es la
tercera ecuación que tenemos aquí en la parte inferior. En este es básicamente pasar esto a la tabla. En el primer caso es 0 porque no tenemos z. En x tenemos 3. En y tenemos 6. En S1, que es la variable 1 de holgura, no tenemos nada, que sería 0. Y en S2 coincide con S2, que sería 1. Y nuestro resultado final sería 180, ¿verdad? Muy bien, pues este es el primer paso para empezar a trabajar lo que es el método simplex. Ahora bien, vamos a buscar ahora lo que sería la columna pivote. La columna pivote se busca en la fila de la función objetivo y vamos a buscar el valor negativo más alto. Ese es el primer proceso que necesitamos encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto, ya hemos identificado de manera visual cuál es nuestro valor negativo más alto. En este caso es el valor que está con el menos 400. Este es diríamos, nuestra columna pivote. Y bueno, aquí el valor, en este caso, de las disponibilidades. ¿Cuáles son las disponibilidades? Pues esos resultados que tenemos ahí de 120 y de 180 son esos valores, las disponibilidades que ya hemos visto que básicamente son las restricciones para poder nosotros trabajar. Y bueno, esas restricciones las vamos a dividir entre la columna pivote, obviamente, según el valor que corresponde, ¿verdad? Entonces, el primer número de esos resultados será el 120 entre 3, mientras que el 180 se va a dividir entre 6. Y bien, aquí lo que vamos a buscar en este punto es el resultado menor. Una vez que hacemos esa operación, el resultado menor nos va a generar lo que es la fila pivote. Entonces vamos a hacer el proceso. 120 entre 3 sería el primer resultado. 120 entre 3 nos daría 40 y 180 entre 6 nos daría 30. Entonces aquí ya estamos identificando cuál sería nuestro valor más pequeño y bueno, pues nuestro valor más pequeño, como ya vimos, es el de 30, ¿verdad? Entonces aquí ya encontramos lo que será nuestra fila pivote, que será esta que está marcada ya en amarillo. Y bueno, ahora sí, a partir de aquí encontramos ya el elemento pivote, que es aquel que se cruza o que está en la intersección de nuestra fila pivote con nuestra columna pivote, ¿verdad? Que sería este número 6. Y bueno, con este número 6 vamos a empezar a trabajar el siguiente paso, que básicamente es empezar a crear nuestra siguiente matriz y vamos a sustituir la variable de la fila pivote, en este caso, que es y en ella por la columna pivote, ¿verdad? Y en este apartado, el valor de cada columna que se halla con la división entre el elemento de la fila anterior con el elemento pivote. Bueno, pues vamos a hacer ese proceso que básicamente es esta columna que hemos visto ya que hemos identificado, S2 es la columna, la vamos a sustituir, ahora va a cambiar a Y, que es la sustitución que está realizando, y la vamos a dividir entre el elemento pivote, ¿verdad? Por ejemplo, el 0 entre 6, pues nos va a dar 0, el 3 en este apartado, el 3 entre 6 nos da 0.5, el 6 entre 6 nos va a dar 1 y el 0 entre 6 nos da 0 nuevamente, el 1 entre 6 nos da 0.17 y esto ya lo habíamos hecho, pero lo hacemos de nuevo, que sería el 180 entre 6 que nos va a dar 30, ¿verdad? Y bueno, pues ya básicamente entonces tenemos esa nueva fila, ¿verdad? Bien, ahora vamos a usar la fórmula, la fila anterior menos el pivote de la fila multiplicado por la fila nueva para obtener ahora lo que sería Z
y para obtener también lo que es, en este caso, S1, que es la variable de holgura. Vamos a ir realizando ese proceso. Primero que nada tenemos nuestra fila anterior, que es en Z, es 1 menos 300 menos 400, 0, 0, 0, y nos dice que lo vamos a multiplicar por el pivote de la fila. El pivote de la fila en este caso es menos 400, entonces todo, en todos los aspectos, en todos los lugares, se va a poner la parte de menos 400 en todos estos, porque esto se va a multiplicar, como lo dice aquí, el pivote de la fila anterior por la fila nueva, ¿verdad? Y una vez que hacemos esa operación, se lo restamos a 1. Entonces nos dice que 1 menos multiplicación de menos 400 por 0 nos da 0. Entonces 1 por 0, 1 menos 0, pues nos va a dar 1. Hacemos lo mismo en la parte inferior, menos 400 por 0.5 serían menos 200 y menos 300 menos 200, cambia a positivo, quedaría 300 más 200, nos queda como resultado menos 100. Y así con cada una de las diferentes situaciones para obtener la nueva fila, que sería esta, que vamos a poner en nuestra matriz. Bueno, vamos a borrar todo esto y avanzamos. Ya tenemos entonces lo que sería nuestra nueva matriz. Ya tenemos, una vez que hemos hecho el proceso, ya obtuvimos esta parte con las operaciones anteriores. Utilizamos el elemento pivote para llegar a la fila 9 y sustituir esta variable en este apartado, que era la variable de holgura, la segunda variable de holgura, y nos resta ahora encontrar esto, que básicamente es hacer el mismo procedimiento anterior, que es básicamente, tenemos nuestra fila anterior, que son los resultados originales o los datos originales, donde tenemos 0, 3, 3, 1, 0 y 120 por nuestro pivote, que en este caso el pivote de la fila es 3. Vamos a hacer ese pivote, lo vamos a multiplicar por la fila 9, la fila nueva, perdón, y entonces tenemos 3 por 0, 0, y aquí, bueno, aquí tenemos un errorcito, aquí en este punto es 1, porque nos tiene que dar aquí abajo la unidad. Entonces es 3 por 0, 0, y restamos 1 menos 0, pues nos va a dar la unidad, y luego hacemos la siguiente operación, 3 por 0.5 nos da 1.5, y a 3 le vamos a restar ese 1.5, pues nos da 1.5, ¿verdad? Luego tenemos 3 por 1, 3, y tenemos el 3 menos esa operación, 3 menos 3 nos da el 0, luego tenemos 3 por 0, 0, 1 menos 0, pues nos da 1, y así para cada uno de los diferentes resultados, ¿verdad? Y bueno, entonces ya tenemos lo que sería nuevamente este resultado, que va en nuestra siguiente matriz, en nuestra matriz número 2, que es la parte que hemos aquí integrado. Bueno, ya hemos resuelto este primer avance, este primer corte de la matriz. Si no tuviéramos números negativos, hasta ahí llegaría nuestro proceso, ¿verdad? Pero en este caso, como si tenemos dentro de Z todavía tenemos un número negativo, entonces vamos a hacer nuevamente el mismo proceso que hemos iniciado, en la cual vamos a buscar nuestra columna pivote. Ahora nuestra columna pivote se encuentra en X, precisamente donde tenemos el número negativo más alto, ¿va? Si tenemos una cuestión donde tenemos varias literales, varias variables, y están, o son negativas,
esas variables, habrá que ir haciendo ese proceso una a una, ¿verdad? Hasta liberar la función objetivo con números de los números negativos y que tenga toda esté en ceros o números positivos, lo que suceda primero. Y bueno, pues entonces hacemos lo propio. Vamos a determinar que X es nuestra columna pivote y en este caso hacemos las operaciones que corresponden nuevamente y resulta, dividimos nuestros resultados, el 30 entre 1.5 y el 0.5, el 30 entre 0.5, que son los resultados o restricciones que teníamos ya con la segunda parte de la ecuación. Y identificamos nuevamente lo que es nuestra columna pivote, ya la identificamos, identificamos también nuestra fila pivote, que en este caso va a ser S1. Recordemos que aquí esto es Y, porque ya hemos liberado esta columna y bueno, ya tenemos entonces nuestro elemento pivote, en este caso va a ser 1.5. Nuevamente hacemos todo el procedimiento que hicimos como en la vez anterior, en la primera etapa, y vamos resolviendo uno a uno. Alcanzamos entonces a llegar a Z, donde nos dice que Z, pues Z en el primer caso es 1, X vale 0, Y vale 0, la función de holgura tiene un valor del 66.67 y la segunda función de holgura tiene un valor de 33.34 y el resultado final es de 14,000. Hacemos lo propio con X, que ya la hemos transpuesto en este caso, que era la función de holgura anterior, que era la función de holgura 1. Y bueno, ya aquí ya no importa si tenemos valores negativos o no, pero bueno, vamos únicamente ya identificando los resultados que tenemos aquí. Sería nuestro resultado 20 para X y nuestro resultado para Y sería también 20, ¿verdad? Esto es el mismo proceso que hemos hecho al inicio para llegar a este punto, pero obviamente utilizando la función anterior, es decir, este proceso, ¿verdad? Es decir, aquí vamos a utilizar la columna pivote y la fila pivote, el elemento pivote, hacemos todo el proceso que habíamos hecho al principio, pero con esta nueva columna, ¿va? Con estos nuevos resultados. Y así llegamos a este resultado final, que tenemos entonces ya el resultado en el cual ya nos encontramos con que nuestra ecuación ya tiene todos los valores en positivo. Y bueno, ahora ya nada más nos toca encontrar propiamente lo que son los valores en X y en Y, ¿verdad? El valor en X, buscamos nuestro valor, en este caso encontramos la fila y la columna donde se cruzan, pues tenemos el valor del resultado, que en este caso será 20, y lo mismo sucede para la cuestión de Y, donde se encuentran, pues su valor es 20. Bien, pues ahora lo único que nos queda por resolver es sustituir en la función objetivo esos resultados de las variables, ¿verdad? Tenemos que nuestra función objetivo es igual a 300 por X más 400 por Y. Los resultados para cada una de las variables es 20 en este caso. Sustituimos el 20 por 300 más 400 por 20. Hacemos las operaciones y bueno, en este caso los resultados son 6,000 más 8,000 y dando como resultado final un total de 14,000 pesos de ganancia con la producción de estos productos, que sería el resultado más óptimo. Entonces, en conclusión, podemos decir que la fábrica debe producir 20 computadoras y 20 tabletas para obtener esos 14,000 de ganancia. Y bueno, pues con esto estamos concluyendo prácticamente lo que es esta cápsula y este tema de lo que es el método Simplex. Esperamos que haya quedado claro. De cualquier manera, en nuestra sesión sincrónica vamos a trabajar directamente a través de Excel para poder resolver esta situación de manera un poquito más directa y diríamos un poquito sin tantas vueltas, que se puede hacer a través de Solver, siempre y cuando obviamente
se maneje pues la aplicación de Excel. Bueno, pues como siempre les deseamos mucho, mucho éxito. Hasta pronto y ya nada más quedaríamos en espera de las actividades.